decime vos cuando quieras que se ponga el grabador. Eso, ahora cuando quieras poner a grabar y arrancamos. ¿Grabando? Sí. No sé que cuando vos pones a grabar, no sé por qué el teléfono pone un nombre del título para que vos lo puedas buscar solo. Y es la primera. Y acá dice Padre, Madre Universal. ¿Será que lo busca? Se llama así Se llamaba así la plaza. Ah, entonces lo debe buscar por ubicación y puso Plaza Madre Universal. Claro. Ah. Era. Ahora es el sitio de la memoria ancestral, porque fue siempre eso. Entonces, cuando hemos logrado el acuerdo con el gobierno municipal de Fabián Martínez, recuperamos el nombre de lo que era. Y así se denomina el espacio, por decreto municipal del Consejo Deliberante. Mira. Ha sido una lucha de un siglo, porque es eso. Por eso dice Plaza Madre Universal. Claro, y un intendente anterior le dio a 2 vecinas del lugar, les hizo el espacio para que pongan su virgencita, y ellas tienen luz eléctrica. Nosotros no tenemos ni luz, pero ellas tienen luz, tienen puerta. ¿No le pidieron la luz al intendente? Cuando quiera me involucro un poco y me gustaría, hay varias cosas que me gustaría como encararlas. No, porque vos sí. Yo sé cómo le agarro el vaso Vos sos. Le hago que ponga la luz, que ponga plata. No, pero ¿sabés cómo me haría falta que un día venga una delegación y vamos a visitarlos a ambos? ¿Por qué yo pido? Porque yo me pasé la vida peleando con los escribientes de la colonia, donde dicen que los huarpes son un pueblo pacífico, de vago, que se acuestan abajo del algarrobo esperando que les caiga la vaina. Y me pasé la vida peleando por eso. Y por otros pueblos, ¿no? Que después digo, tenían razón. Si vos lo bajás un poquito más, le ves toda... Es que eso es lo que estoy queriendo hacer. Un poquitito nada más para que no se nos corte la saviola. Toquecito nada más y te sale todo. Eso es. Ahí está. Eso es. Sí, porque además después sobre esto hacemos zoom. Sí, no, está bien. Pero está bueno que esté la... ¿Sabe qué, Pichi? Sí. Hay vasitos, ¿no? Ponga un poquito de ese... Quería un vasito no plástico. Para no entrar la botella, porque acá no puede entrar la botella. En la cocina hay. Sí, hay plástico. Hay vasos de vidrio que yo traigo siempre. No me diga que no está ahí. Si no, uno de cerámica, de arcilla. Bueno, ¿estamos? Todo tuyo, man. Porque voy a hacer esto. Yutek, Peine de Tatuk, Pushtok Tuk, Coaxa Utu Tuk. Muchas gracias por el encuentro y bueno, por esta entrevista Palabras en Valle, que es un programa que se titula Espiritualidad, Política y Poder, que para mí ya es un título que se le ocurrió a la Penny y para mí ya es una pregunta en sí mismo, como para empezar a charlar de este encuentro también tan hermoso, ¿no? y tan poco común en esta emergencia civilizatoria entre líderes espirituales y políticos, ¿no? Yo siento que hoy se está uniendo una labor espiritual, cultural y política que viene desde siglos. Nosotros los pueblos que hemos habitado, que habitamos y que habitaremos territorio huarpe,
nunca hemos dejado de tener el encuentro con todos los hermanos que habitan en el territorio, que son nuestros hermanos, que somos los hijos de este territorio y que estamos habitando ahora aquí, esta Coaxa Utú, que al fin la tenemos con techo, con puerta y con ventana, porque ha sido un sitio espiritual, educativo, cultural que ha funcionado los 50 años para atrás que hemos pasado, sin paredes, sin puertas, sin ventanas, sin luz, sin agua y sin todo lo que normalmente tiene un centro cultural o un centro educativo. El proyecto Educar para la Vida se llevó así. Y nosotros decíamos, no hay puerta, no hay ventana, no hay techo, pero hay todo lo que tenemos, lo que somos, lo que queremos compartir. Y acá hemos tenido siempre los encuentros con nuestros hermanos del territorio o con las visitas que hemos tenido que vienen de distintos espacios, instituciones, generaciones. Así que este encuentro de hoy con Pablo Rivera para mí ha sido como culminar en mis sueños y en los sueños de mi núcleo familiar, de mi hija Gladys, mi hija mayor, de mi hijo Jorge, el único hijo hombre, y de Iligüe, mi hija menor, que desencarnó en 1997, pero que fue con la que implementamos toda la labor de recuperación del pueblo nación Huarpe, que según decían los escribientes de la colonia, y así lo publicó el libro Historia del historiador mayor que tiene San Juan, con un libraco así que lo editó la legislatura, con fondos que surgen del territorio Huarpe, donde dice que los huarpes no existimos hace 250 años. Y para que él se entere, nosotros no podemos dejar de existir. Somos hijos del territorio, Pablo. Somos como es el territorio. Respiramos y somos como cada espacio, cada arena, cada hoja, cada canto de un pájaro, cada ola de los vientos que tenemos del lugar, son el espíritu. Y seguramente vamos a charlar de lo que hemos compartido en el día de ayer y de hoy. Todo eso tiene el espíritu, por eso digo, hoy en los sueños de AMTA, Paz Argentina Quiroga, y de sus hijos y de su comunidad del territorio del Cuyún, es como que se cierra un ciclo, ya se cerró, hace 3 décadas se cerró, los 500 años que pasaron, y empieza en este tiempo donde las sabias y los sabios de todos los pueblos antiguos de la Casa Grande del planeta Tierra han dicho, empiezan 500 años venideros donde hay una emergencia civilizatoria a la cual le tenemos que dar respuesta. Así que ha sido una gran emoción, Pablo, recibirte. Te conocí en un sitio muy importante, allí te encontré. Allí los seres ya venían, ya se habían conocido, ya se habían comunicado. Esto es lo que nosotros le denominamos espiritualidad. Porque cuando llegamos a Córdoba, yo llegué por un sueño que tuve, porque yo estoy recibiendo los mandatos de las ancestras y de los ancestros ahí, a través de los sueños o también de los ensueños. Y me había llegado el mandato, ¿no? Además había visto el círculo con todas las piedras negras redondas, que fue el primer sueño que tuve, donde yo encontré un círculo de piedras negras, y cuando le conté este sueño a un anciano de otro país, que no me acuerdo de cuál, de los que viajé, y le conté este sueño, me dijo, Amta, la pusieron en el círculo de las abuelas. Todas esas piedras negras son las abuelas de la Casa Grande del planeta Tierra. Y ahora cuando recibí ese sueño de que iba a estar en el eje del hemisferio sur, en el eje central, que para mí ahí fue Córdoba, y recibí la invitación para ir a Córdoba, yo dije, bueno, esto es.
Bueno, no encontré las piedras negras, ni el círculo, ni encontré tampoco eso que yo me imaginaba, ¿no? Una tribu ahí de pueblos nativos, que se supone que son las piedras negras del sueño. Y bueno, y entre todo lo que encontré allí, encontré un joven que llegó, se presentó el primer día, le dieron el micrófono como se los daban a todas las personalidades que llegaron, y este joven dijo, no, yo solamente hoy voy a saludar a los presentes, gracias por la convocatoria, pero no voy a dar un discurso político hoy, me reservo para el conversatorio de mañana, donde sí voy a hablar. Y entonces yo dije, bueno, es una piedra negra. Una piedra negra en el zapato. Así que, por eso digo, fue una gran emoción, porque inmediatamente los seres que ya estaban, esto para nosotros es la espiritualidad. No, la espiritualidad no es una estampita, ni una cruz, ni una señal, ni un rezo como habitualmente se entiende, ¿no? Como habitualmente se educa, porque todavía el sistema educativo está educando a nuestras presentes y nuevas generaciones con una espiritualidad que no es la del territorio ni es la nuestra. Así que esta es nuestra misión y nuestra labor, y por eso gracias. No, gracias a vos, Sandra. Para mí es un momento muy especial, muy particular, compartir con AMTA en este lugar, que tiene esa síntesis del título que le han puesto a la charla, digamos, porque la esencia, digamos, de este lugar nace de la espiritualidad del territorio, de este lugar, y eso se transforma en una lucha política, porque la urbanización que se nota acá alrededor ha intentado esconder y arrinconar. Está la cultura, la cosmovisión, las personas que transportan y que transmiten esta espiritualidad, y han tenido que resistir en este espacio con una manifestación política muy clara y que es muy poderosa. Poderosa, digo, en términos de lo que me gusta siempre aclarar cuando hablo de la palabra poder, que es poder hacer, porque es una palabra tan castigada y tan mal interpretada y tan comercializada, la palabra poder, que a veces no se entiende cuando uno está nombrándola de qué habla. Entonces, y nosotros durante nuestra cotidianidad nombramos mucho la palabra poder. Por ejemplo, me podés alcanzar, podés hacer, podés transmitir, podés venir, podés ir. Por un momento pensé que la palabra desprestigiar era hacer. Entonces yo cuando yo hablo del poder de este lugar, es del poder hacer, digamos, ¿no? Que han podido hacer, gracias a esa esencia espiritual y a esa cosmovisión también política, han podido resguardar este espacio que cuando uno sale ve cómo la urbanización y la civilización, esa que AMTA define tan bien como un momento de crisis, digamos, se intenta comer esto, ¿no? Se lo intenta devorar. Claramente, se ve materialmente. Si alguien lo explica queda mucho mejor, pero ya se ve materialmente. Entonces, me parece que eso que vos pusiste como título está resumido y sintetizado en este espacio, ¿no? Que no solamente es de resistencia, sino también de construcción. La primera vez que vine acá a la Coaxa y a San Juan y a Puyuta,
que vine con mi amigo Nico Farkov, así que es muy amante, de hecho creo que va a ser la introducción a esta entrevista, y es muy amante de las visiones indígenas, el zapatismo, y bueno, vamos a citar a los Huarpes, y una abuela que yo conozco, la AMTA, y cuando vio la coaxa y el baldío, ¿no? Esto que estábamos describiendo, Pablo, dijo, este es el indio hoy, ¿no? Y hoy también en la ceremonia que hicimos y en este viaje que también hago por segunda vez a los diques, no sé cómo es tu visión, Pablo, pero hay una insignificancia, ¿no? En la ceremonia, en ese lugar, en eso. O sea, si esto es insignificante en un barrio y todo el proceso de gentrificación, cuando uno sube al dique, que por algo vos hoy una vez más insististe antes en subir ahí, hay una sensación de pequeñez que puede ser desesperante también, ¿no? Angustiante, digo, en esta emergencia civilizatoria, también hay una angustia del poder hacer que de alguna manera llama también a la labor espiritual, ¿no? Pero yo quiero tomar el tema del poder, porque el poder no es solo poder hacer. Nosotros hemos podido hacer, estamos resistiendo hace 5 siglos y estamos pudiendo no olvidar, a pesar de todo lo que han hecho los 5 siglos y a pesar de todo lo que ha hecho la República y el gobierno actual incluido, hasta la actualidad, sobre nuestros territorios y todo lo que habita en él, porque los territorios no están habitados solo por humanos. Este territorio tiene un poder, hoy lo hemos visto en la mañana, para nosotros y fundamentalmente para AMTA. El poder está ahí. El poder no está como, y no quiero contradecir el concepto político de Pablo, pero el poder, hoy se habla que el poder lo tiene el monigote que está gobernando a los argentinos. Y esa abuela que cantó ahí, ese pajarito, dice que estoy diciendo verdad, porque el poder, ellos tienen el poder, y los argentinos le están pidiendo que le resuelva la situación angustiante y de crisis, de terrible crimen que es el hambre, que lo resuelva ese poder. Eso ellos no tienen. ¿Qué poder tienen ellos? El poder del Fondo Monetario Internacional tienen. El poder está aquí. El poder está donde fuimos hoy. El poder está donde está la ñaña Co, que es la abuela agua. De ahí nace la vida y de ahí nace el poder. Y el poder del territorio lo tiene ese. Ahí está. En la Peinetetá que saludaste, hermano. Peinetetá Puyutoc. Dice en mi idioma materno. Estamos en Puyuta, donde antes había mucha agua. Ahora no hay agua, ahora hay cemento, porque la colonia trajo esto. La colonia se estacionó aquí, donde todo era agua y vida, naturaleza. Ahí se aceptó la colonia. Y por eso se llama Los Desamparados y ahora esta parte Rivadavia. Esto es Puyutoc, Camarico Puyutoc, dice mi idioma, donde antes había mucha agua. Y como había mucha agua, había mucha de todo. Árboles, pájaros, y todos aquellos hermanos menores que son, digo menores en su tamaño, mariposas, las lombrices, esos amigos míos que están en mi jardín siempre. El otro día lo encontré en la almohada en mi cama, la pequeña lagartijita, porque el territorio del Cuyún tiene una historia de lagartijas, que como dice un poeta del pueblo, en el verano cuando el calor quema y el sol quema y las lagartijas salen, que son inmensas de grandes. Ese es el poder para nosotros. La hermana Jarilla, el abuelo Ramito, el abuelo Ramita, el abuelo Telteca, que es el abuelo Algarrobo. Ese es el poder para nosotros, en el cual vivimos, hemos vivido y nos hemos alimentado siempre. Nunca hubo hambre.
en nuestro territorio. Nunca faltó nada, porque teníamos todo. Sí. No, y también lo que vivimos hoy en ese lugar es la abundancia y la inmensidad de la montaña, del agua, y cómo la inteligencia humana de poder hacer semejante infraestructura de dique, digamos, intenta sobrepasar la inteligencia ancestral, que tan sencilla, se está explicándola de manera tan sencilla, diciendo de que no existía el hambre. Por lo tanto, esa inteligencia humana ha provocado que haya un montón de deficiencias, de miserias, de faltantes, de cosas que no había, y que se supone que todo eso está hecho para que haya una mejor vida, y ha provocado todo lo contrario, digamos. Esa es me parece que la crisis civilizatoria de la que habla AMTA, de la cual nosotros tenemos que evaluar cuál es el modelo de desarrollo, digamos, de esto que ya hoy es un barrio, una ciudad, un pueblo. O sea, hay que evaluar el modelo de desarrollo, porque ese modelo de desarrollo que se hizo con inteligencia humana, evidentemente está generando problemas, no soluciones. Entonces me parece que ahí hay que empezar a pensar otros modelos de desarrollo que tengan en cuenta este poder del cual habla AMTA, que es la naturaleza, básicamente. Ahí está lo poderoso del agua, lo poderoso de los animales, o los hermanos menores, hermanos mayores, que son parte justamente del ecosistema en el cual vivimos y con los cuales convivimos, digamos, diariamente, y que no estamos observando, ¿no? Yo creo que el tema está en cuestionar el modelo de desarrollo. Sí, Pablo, yo quería preguntarte también, se me ocurre ahora, ¿por qué en el medio de esa ardua tarea que estás teniendo de ordenamiento territorial, ahora el domingo vas al Champaquí a hacer tu proceso de saneamiento de aguas, estamos a un día del cierre de alianzas electorales, bueno, te vemos todo el tiempo apagando el celular, pero también a los 5 minutos que lo agarrás? ¿Por qué decidís tomarte estos 2 días para venir hasta San Juan y a visitar a la AMTA, que igual sabemos que fue una orden, ¿no? Pero puede no cumplirse? Te iba a decir, por disciplina espiritual. AMTA nos viene llamando hace tiempo y teníamos un deber, una responsabilidad. Yo ayer le decía que me siento muy protegida por sus palabras, por su acción cotidiana, y no desde la comodidad, sino desde la responsabilidad, porque a veces uno piensa que porque alguien lo acaricia, lo mima y lo cuida, está salvado de todo, digamos, ¿no? Y no es esa protección de la que hablo, sino de saber está mal, está bien, y esta es lo que está pasando hoy. Ella tiene la posibilidad que no tenemos nosotros de poder observar mucho más amplio y con toda una inteligencia ancestral, digamos, que nosotros no podemos ver, digamos, y que además la vorágine diaria tampoco nos posibilita, nos da esa posibilidad. Entonces, para mí es muy importante, como se dice en el fútbol, parar la pelota para ver para dónde jugar, digamos, ¿no? Es básicamente eso, un lenguaje futbolero, por decirlo de alguna manera, a uno que le gusta jugar a la pelota. Es parar, escuchar. Con AMTA uno ejercita la escucha, que es algo que tenemos muchos problemas los dirigentes políticos, las dirigentes políticas, los militantes. Tenemos una dificultad muy grande de escuchar. Y uno con AMTA ejercita eso, poder escuchar.
la vez que nos reunimos ahora en enero allá en Tras la Sierra, porque vos nos viniste a visitar y Pablo también, suspendiendo un montón de cosas, vino a Villa Ciudad Parque ahí a lo de Zulma y Paul, que le vamos a agradecer ahí haber fomentado ese encuentro. A las Rabonas. En los hornillos. En los hornillos, perdón. Sí. Y un poco hablábamos de esta cuestión de la certeza, de la certidumbre y del juicio a veces demasiado rápido, bueno, con esto del quebracho, y entonces Pablo Riveros, que es cómplice del Rigui, de Milei, y un poco esta sensación que estamos teniendo un montón de que no son tan claras las fórmulas y no es tan científico el 2 más 2, 4, ¿no? Mucha gente que tanto está en la espiritualidad pero sin tener una preocupación comunitaria o que está en la política también sin ver lo espiritual. Sin ver lo espiritual, digo, es como que son momentos donde que estés en una asamblea ambiental no te genera una certeza de que estés ayudando a la Pachamama o que estés en un círculo espiritual no te da la certeza de que ese sea el mensaje de la tierra, ¿no? ¿Cómo se maneja una humanidad que ya pierde la certeza y pierde la matemática científica que nos ha dominado los últimos años, ¿no? Yo me quedé con algo que planteó Pablo, un distinto desarrollo. Cada vez que alguien habla de desarrollo, a mí se me eriza la piel. Porque el desarrollo para nuestros territorios en Argentina, creo que en América en total, y si me atrevo más, en toda la Casa Grande, los proyectos políticos de desarrollo del sistema capitalista en época, desde que nace el capitalismo y hasta la época del imperialismo en la cual vivimos, aunque muchos les asusten las palabras, pero el desarrollo ha significado la muerte de la vida. ¿Cuáles son los proyectos de desarrollo que han dado protección a la vida? Hablo de la Casa Grande, como decimos nosotros, porque el planeta Tierra o el globo terráqueo que la Mafalda decía el día que los chinos zapateen, el mundo se va. Bueno, zapateó el terremoto allá en Rusia, ¿no? En Yancaca, creo que es un nombre que me trae una película que vi que fue terriblemente para mi ser porque relata la vida de una pareja de perseguidos políticos en la época del proceso militar, donde estaban yendo de vivienda a vivienda escondiendo porque los buscaban para matarlos, para secuestrarlos, y tenían un nenito. Y esa película tenía ese nombre. Chaca. Sí. Y así que cuando en la noche alguien me manda un mensaje y me dice está un terremoto en tal lugar, yo me estremecí porque ya ese nombre me dijo algo. Entonces, bueno, ese terremoto que ha hecho, que lo que dijo la Mafalda cuando los chinos zapateen el planeta. Yo no espero que los chinos zapateen el planeta. Yo espero que los chinos con su proyecto de político, económico, y que no le nombran, creo, de desarrollo, hagan lo que tienen que hacer. Y creo que es lo que están haciendo, uniendo, porque el proyecto, la base del proyecto de los chinos, según tengo en mi poco entendimiento geográfico y político, es el proyecto político de Mao Zedong, que después le agregan para este nuevo tiempo la parte capitalista. Pero no hay un proyecto como el que nosotros hemos tenido en la Argentina. ¿Y ni qué les voy a contar en San Juan? Yo nací en este territorio. Cuando la colonia instala su producción, su microproducción, un solo, que es la uva, con lo rica que es. El monocultivo, con lo rico que es el vino, y con lo rico que es el mistela, que ayer hemos andado con Natalia buscando el mistela porque no había mistela en ningún lado para recibirnos a ustedes. No hubo mistela cuando fui allá a los Hornillos. Llevamos el moscato porque nuestro territorio, nuestro clima, este poder que tiene el territorio, este sol potente. Ayer un día de sol
brillante. Y el 1 de agosto que hicimos la ofrenda a la Madre Tierra, que es la primera ofrenda, el 1 de agosto es la primera ofrenda para pedir permiso, porque nosotros no somos los dueños de la tierra. Por eso esa máxima, ¿no? La tierra no tiene precio, no se compra ni se vende. Y tampoco se va y se le hace un hueco para ponerle Coca-Cola, vino o un zapallo, no. Primero le pedimos permiso y por eso el 1 de agosto hay acá lo que era esto Plaza Madre Universal, porque esto fue hasta hace poquito. Este es un territorio que fue gobernado siempre o casi siempre por el PJ. Siempre hubo un intendente que pertenecía y la última fue una mujer que fue una conductora del sindicato de docentes, que había un ministro de gobierno que un día me dijo, anda, esta líder sindical de los maestros es como la línea 6. La línea 6 es el ómnibus que pasa por ahí. Era la línea 6, ahora tiene otro nombre porque es un monopolio. No voy a hablar de eso porque no conozco, pero... Y dice, y los pone a todos en la línea 6 y los conduce a todos. Bueno, cuando ella vino a ofrecer que era candidata para ser intendente del lugar y que se va a ocupar del proyecto Educar para la Vida, que es el proyecto que tiene la comunidad huarpe del territorio del Cuyum, que es la primera comunidad organizada con personería jurídica, en Cuyo, porque nos exigieron tener un numerito. Nosotros no necesitamos un numerito para hacer y tampoco para hacer, porque hacemos sin H, porque no se usa la H. Nosotros no tenemos H, es muda, por eso hay muchos que nos cuestionan cuando escribimos sin H o cuando escribimos con doble D, porque bueno, algún día les voy a contar lo que sufrí con el tema de la H. No del proyecto educativo, no, pero volviendo a lo que estábamos, ¿no? Pablo, ¿en qué estábamos? El tema en el desarrollo. No, es la palabra desarrollo, que yo coincido plenamente con vos, nada más que en el lenguaje civilizatorio eso se puede compatibilizar con crecimiento también, modelo de crecimiento, modelo de desarrollo, pero todos han sido todos pensados para mejorar la calidad de vida y han producido lo contrario. Y el desarrollo, para nosotros el proyecto de desarrollo de la República Argentina trajo primero la incorporación del sistema ferroviario. Nos arrancaron todos los algarrobos porque con esa madera se hicieron los cimientos. Y después vino el proyecto de desarrollo de este famoso líder, que no lo voy a nombrar porque no me acuerdo, pero donde tenía su proyecto de desarrollo, ¿cuál era? Traer la oil, todas las multinacionales que se instalaron, dejaron el ferrocarril que unía pueblos y que unía familias y que eran familias. He habitado en casas de familias de ferroviarios que lloraban por lo que pasó y estuve en una reunión sindical donde un joven ferroviario anunciaba lo que iba a pasar si cerraban el ferrocarril y pasó. Y yo decía, ¿cómo no entiende el gobierno, cómo no entienden los hermanos políticos que eso va a pasar y que las lágrimas de ese joven van a ser la muerte del territorio? Y así fue. Porque eso pasó cuando... Sí, en muchas partes. Por eso te digo, cuando yo escucho proyecto de desarrollo, a mí se me hiela la columna vertebral. Sí. Tenemos que buscarle un sinónimo, no hay sinónimo. No, digo, el crecimiento natural que pueden tener los pueblos. Tenemos que elaborar, yo creo que nosotros hace mucho que venimos en el proyecto educativo. Hay que encontrarle ahí, claro, ahí hay que encontrarle. La cosmovisión nuestra que dice. Sí. Y aquí en estas aulas al fin, porque como te digo, los intendentes del PJ nunca respondieron
No, nunca respondieron ni siquiera a reconocer el proyecto y a reconocer la comunidad en el lugar, aunque lo dijeran, como te digo, esta hermana mujer que nada, cuando se vio que ya iba a perder la intendencia nos vino a buscar y le dijimos, hermanita, nosotros acá, Aquité, que es el abuelo fuego, que es el sabio más sabio de todas las tribus de la Casa Grande, incluida la nuestra, el abuelo que nos guía, que nos alumbra, que nos protege, y al único que le pedimos que nos dé claridad de cómo hacer. Cuando usted propuso que va a ser intendenta, nosotros le dijimos a Aquité, es la primera vez que una mujer va a ser intendente, en este nuevo tiempo que era el pasado. Hay varias mujeres en el pasado, las que han puesto el alma, la vida por el agua, como aquella hermana que asesinaron, porque estaba poniendo su cuerpo, su voz, su misión sagrada, solita, no había ningún hombre al lado, la mataron. Y nosotros también sabemos diferenciar, no por ser mujer hace lo que tiene que hacer. Y ella no lo hizo. Cuando nos mandó a pedir ayuda con la jefa del Consejo Deliberante, yo le dije, decirle a la hermana querida que así como el fueguito se enciende, el fueguito se apaga. Yo no tengo nada para hacer ni para decir ahora. Lo que ella no hizo, ella sabrá cómo responder. Y bueno, es así. Ese es el poder de la espiritualidad y también de la cultura, porque eso tiene que ver con la cultura, con lo que nosotros hace 5 siglos no hemos perdido. Porque la invasión a nuestros territorios, y hablo por el mío y hablo por de todas las familias, la familia de América, donde hubo un genocidio que acá la Argentina todavía no resolvió. ¿Qué es lo que está haciendo esa hermana en México? Acá hubo una presidenta que ni siquiera nos dio, ni siquiera salió a saludar los 50.000 almas, corazones y conciencias que estaban en Plaza de Mayo después de hacer una marcha de 10 días o de 15, ya no me acuerdo cuánto, donde estaban todas las autoridades que en ese momento estaban vivas, que ahora no están porque desencarnaron, frustrados, dolidos, heridos. Nos dio la espalda el poder ejecutivo, el poder político ejercido por una mujer. Por eso cuando la bala no salió, ¿qué me dijo la abuela en sueño? No es que no salió el percutor, no salió la bala porque esa mujer todavía no cumplió la misión para la que fue puesta en este cargo. Y espero que en este tiempo la cumpla, que es reconocer lo que le llevábamos como reclamo en la marcha, reconocer que acá hubo un genocidio en América y que algunos países como Canadá, y ahora lo está haciendo México de una forma maravillosa, esa mujer, esa hermana que todos los días le pido a las abuelas en otra dimensión, a la abuela Luna, a la ñaña Guillén, como decimos, a la ñaña Coges, la abuela Agua, a Taimentá, que es el Padre Sol, que la proteja, que la guarde, que la guíe, que la ilumine, porque cada acción que está haciendo y cada ley y cada actividad está mostrando que vino para hacer lo que hay que hacer en esta emergencia civilizatoria. Y esperamos que aquí también logremos en algún momento que en la Argentina ya desaparezca este tsunami de no vida que apareció a gobernar a los 40 millones de argentinos, que siempre están esperando que alguien los gobierne. Basta de eso ya. Nosotros tenemos que empezar a programar nuestra vida, porque no es un plan de desarrollo, es la vida. ¿Qué vamos a hacer en cada territorio con la vida, en cada lugar? Después, bueno, ahí las abuelas, los abuelos, los jóvenes, los niños, hay que tener muy en cuenta los que vienen naciendo, que ya viven con todo, no necesitan que... Por eso nosotros no estamos tan contentos con la guía, porque es otra inteligencia que no queremos eso, queremos la vida, y los que vienen naciendo ya necesitamos para ellos eso, y ellos vienen con lo nuevo,
Hay que escuchar esto que decías, Pablo. Nadie escucha, muy pocos escuchan. Esperemos que ahora se escuche estas nuevas generaciones que traen el mensaje para la vida, ¿no? Por eso el Pablo hablaba de esto de inteligencia ancestral, porque la otra vez escuchamos ahí un pensador colombiano que decía que frente a la inteligencia artificial había que situar la inteligencia ancestral. Y antes te quería preguntar también, porque en esto de esta confusión de la razón en tiempos de Pachacuti y en esa capacidad que siempre tenés de interpelarnos, Las abuelas me han dado esa ingrata misión. Yo sé que soy ingrata para muchos en estos tiempos, incluidos los propios. Incluidos los propios, te digo. Los jóvenes en la coaxa se enojan con la ANTA porque la ANTA no les manda ningún mensaje vía email o vía esa cosa que ellos manejan, las redes. La ANTA le dice ahí, mirándolo a los ojos y en su carita, aquí le digo, mira, vos no estás haciendo lo que tenés que hacer. ¿Qué querés ser revolucionario? Revolucionario hay que ser para hacer lo que hay que hacer. Ahí te tomo tu poder. Hay que tener poder para hacer lo que hay que hacer. Hay que tenerlos eso bien puesto, diría mi abuela. Sí. Bien puesto. Y se ve que hay muy pocos con buen puesto. Afortunadamente hay bastante. Están saliendo tantos jóvenes en cada lugar donde voy. El día del 1 de agosto me han llamado de Suiza un hermano colombiano que hace búsqueda de visión, que ha hecho la búsqueda de visión, ha hecho el círculo, ha hecho el quité, que es nuestro abuelo fuego, y les ha comentado a todo que ese círculo se une con el círculo que hay en Coaxa para pedir permiso a la Madre Tierra para abrir en el mes de agosto donde hay que abrir. Y eso es una cosa impresionante, en Suiza. Y yo le dije al hermano, bueno, además de la fotito, mande dólares y mande euros, porque ellos se llevaron de aquí todo. Y oro, sí. Y mande los lingotes que nos devuelvan. Sí, claro. Y te iba a preguntar eso, ¿no? Que justo a esa ceremonia vino el intendente y el gobernador, que son de Cambiemos, ¿no? Son del PRO. Y a la vez también me pasó algo muy curioso, que algo que para mí viene siendo muy, muy sagrado, muy importante, que es el programa de Tierra, Techo y Trabajo, ¿no? De Juan Graboy, del Papa Francisco, del UTEP. Y vos me lo criticaste, me dijiste, no es tan así, pero lo más grave de todo es que después el Pablo coincidió con la visión de que por ahí hay que hacer algunas modificaciones al proyecto de Tierra, Techo y Trabajo, así que les quiero preguntar a los dos por ese cuestionamiento en esta situación que estamos viviendo y también terminando la entrevista. Lo mío es más técnico y lo de ella es más político. Claro, bien, pero lo puedo explicar, lo puedo Eso. explicar. Sí. Ya con el Pablo. Al Juancito Graboy que ve a Brasil Valle, ya de paso le tiramos Ahora ya no me voy a pelear con el Pablo. Ya he hecho votos de confesión ante el gran fuego que se hizo en la primera ceremonia para transmitir el mensaje de emergencia civilizatoria. Porque el mayor que estaba ahí, que es un mayor de Colombia, en presencia de un mayor lakota que vino para esa ceremonia desde Michigan. Y le hacía honor a su animal, ¿no? ¿cómo es? Al búfalo. Al búfalo, un búfalo. Sí. Ay, unas ceremonias que hizo, unos cantos. Mi corazón, yo estaba con la abuela Luna, que era plenilunio, así que no entré al temazcal donde él hizo la ceremonia, pero vibré y entendí todo lo que él decía adentro en idioma lakota y vibré entera y agradecí todo eso porque es tiempo que ya nos unamos y que hagamos esta espiritualidad y esta cultura somos una familia en América. Entonces, ahí es donde yo quiero, y hace mucho que lo de Juancito Graboy me tiene, yo hace mucho que no voto.
porque nunca pude votar a mi candidato, siempre estuvo proscripto, en todas las épocas. Y cuando apareció el Juan Graboy, yo le decía a mi hijo, si yo votaría, lo votaría. Pero cuando empecé a escuchar más el desarrollo de su programa, ya no, porque te dejo que expliques lo técnico, porque si yo tengo que entrar, no puedo pelearme con el Francisco, porque yo decía, bueno, está bien que el Francisco me haga una encíclica y que me diga todo lo que significa la pobreza y la miseria. Pero, ¿y el oro del Vaticano? ¿Por qué no llegó? Nosotros estamos esperando hace mucho. Angeleri, el obispo Angeleri, el obispo que mataron en La Rioja, ese curita que tenía un programa en televisión que no me acuerdo cómo era, que él decía esa máxima, ¿no? Con un oído en la Biblia y el otro y la otra en el pueblo, que también tenía un programa en televisión. Farinello, ¿no? Farinello. Y yo me sentaba a escucharlo porque yo me coincidía con lo que él me decía. Y si había que hacer algo en lo religioso con él, venga, compadre, vamos juntitos. Sí. Yo nunca tuve ese problema. Entonces, por eso con el Juancito Graboy, con el Francisco, tuve ese hasta cuando al final, bueno... Y por eso es exigente, aunque por un pequeño error de confusión semántica, no vamos a dejar de votarlo, compañero, ¿no? No, pero yo hacía 20 años que no votaba. La última vez que voté, voté porque había en una entrevista política, porque a mí me tocó ser la vocera cultural, espiritual y política en todo este tiempo. Y cuando empieza la democracia, empieza todo esto. Y bueno, hay una reunión en Buenos Aires donde hay 7 indígenas que se encontraron y se conocieron por primera vez. 6 eran varones y yo era la única mujer. Y entonces había una mesa política para que invitaban gente a participar. Y el que presidía la mesa era un candidato del PI, que no me acuerdo cómo era el nombre del... Él era un profesor de historia. ¿Por qué lo voté a él? Porque mi candidato no estaba en las elecciones. Y lo voté a él, esa fue la última vez que voté, dije, nunca más voto a ningún político argentino. Porque él cuando me tocó ser vocera, como casi siempre me toca, y cuando expuse yo le dije, acá en la capital federal está el territorio indígena porque están todos los pueblos. Claro. Acá nosotros ahora somos 7, pero venimos con la voz de los que en ese momento éramos poquitos, ahora hay 40, que estamos ausentes todavía de la política y de la discusión programática. Y entonces cuando terminé mi exposición, él dijo, compañera, perdón por lo que le voy a decir. Yo no sabía que había indígenas en Argentina. Y yo soy profesor de historia. Y ahora soy candidato a presidente. Y el político que yo creí, porque era sanjuanino y estaba en esa mesa, y era candidato en la capital, cierre. Entonces, no solamente los de afuera, los de adentro a veces también hacen estas escapadas, ¿no? Estas agachadas, diría mi abuela. Porque yo aprendí todo de mi papá y de mi abuela. Yo vengo de una familia política. Porque mi abuela era mi abuela, no sabía lo que era un partido político. Sabía todo. Y decía todo. Lo que pasó cuando hubo, en tal época que hubo ella no me acuerdo cómo le llamaba esto, que cuando en la noche se juntaban, al otro día aparecía todo lo que había sucedido en la noche. No me acuerdo cómo se llama ahora esto de las brujerías que dicen la gente, ¿no? Vos capaz que te acuerdas. O vos que sabes más. Esa, la Salamanca. La Salamanca. Y mi abuela contaba que en la Salamanca se había discutido lo que pasaba en el territorio y lo que le pasaba a la gente. Y estos políticos, decía mi abuela, que siempre hacen las cosas mal, así les va a ir. Eso es yo. Por eso digo, vengo de un hogar donde se habló de política. Mi padre era un líder peronista, que cuando en San Juan se quiso constituir a nivel nacional el PJ, el Partido Justicialista. Mi padre con la
con toda la comunidad de acá de Puyutoc, no quisieron entrar y formaron los peronistas de pie, que después Qué lindo nombre. los peronistas de pie, no sé dónde fueron a parar los que eran compañeros de mi padre, pero aquí está una, Sí. porque yo después... En Villa Ciudad Parque hay otros. ¿Hay otro? Compañeros de tu padre. Oh, Taquilligüe, por eso. Y bueno, y los peronistas de pie, yo nunca estuve afiliada al partido, pero yo vengo de ese hogar y vengo de ese son del tambor. Tambor. Porque el tambor, como me han enseñado las abuelas, todas las abuelas que he conocido en los 5 continentes, es el corazón de la tierra. El sonido del tambor, el corazón de la tierra y el que une. Y ya es tiempo de tambores. Es tiempo de que... Nos desviamos un poco de la pregunta, pero para cerrar, es que por no ahí es lineal. Claro, tal cual, no es que soy. No es lineal, porque Sí. el hecho de que uno pueda sentirse parte de un movimiento histórico y político como es el peronismo, no quiere decir que esté todo bien y que se haya ido todo bien. Sí, no es lineal, como las montañas, que no son ondulaciones, digamos, ¿no? Entonces, no, lo que yo te quería decir de la pregunta... A mí me interesaba esto de poder reformularlo de tierra, techo y trabajo, porque es muy linda la consigna. No me siento con la capacidad de reformular nada, yo no me siento con la capacidad de reformular nada, sino que me toca también por mi lugar en el que estoy, de ordenamiento territorial, y donde vivo, que no vivo en una ciudad, sino que vivo en las sierras, entender la parte rural, no solamente la urbanización. Por lo general el ordenamiento del territorio o la planificación territorial, cuando la pensás desde un ministerio de obras públicas o cuando la pensás desde la urbanización, significa, bueno, por dónde pasas el asfalto, dónde llevas la luz, dónde llevas el agua, y en realidad las dimensiones del ordenamiento territorial implican otras cuestiones, también implica la naturaleza, implica no solamente la infraestructura, implica la cuestión social, implica las normativas. Entonces, cuando uno lleva la parte urbana hacia lo rural, lo que está haciendo básicamente es introducir una cultura urbana sobre una cultura rural. No es solamente... Entonces, en la parte, para ir un poco a tu pregunta, cuando se está pensando el lote con servicio, que es lo que habla del programa de Tierra, Techo y Trabajo, el lote con servicio, no es lo mismo un lote o un terreno en Merlo o en Avellaneda, digamos, que pensarlo en el interior de la provincia o en las distintas regiones, para no decir el interior, sino en las distintas regiones del país, donde todavía hay culturas que tienen que ver con la producción agrícola, donde hay culturas que tienen que ver con el suelo, esto que decía Cush, que el suelo no es solamente para apoyar los pies, sino también que es parte de la cultura del lugar. Entonces me parece que ahí hay que ver de qué manera uno no va rompiendo esquemas culturales, productivos, económicos y sociales con la intención de urbanizar. Digamos, ¿no? Me parece que hay lugares donde se pueden adquirir o generar derechos, digamos, como el derecho a la vivienda, esto que dice la Constitución, el derecho a la vivienda, el derecho al ambiente sano, el derecho a la salud, ¿no? El derecho a no tener ninguna necesidad sin tener que urbanizar, digamos, ¿no? El concepto de urbanizar, digamos, entonces eso es básicamente, ¿no? Por eso digo que es una cuestión técnica, políticamente está muy bien, digamos. Se necesita techo, se necesita trabajo, se necesita pan. Pero ahí hay una cuestión Sí. para decirle al compañero Juancito. Sí. Hay millones y millones y millones de territorios vírgenes. Antes había vaca. Cuando yo viajaba de San Juan a Buenos Aires, 6 horas, 7 horas, lo único que miraba era vaca y vaca. Ahora se mira soja o sorgo o no sé lo cual será. Entonces, bueno, ¿por qué pensar en urbanizar a la gente que está sin vivienda, sin trabajo y sin tierra, sin paz?
No vamos a tener paz mientras no tengamos esto que decía Kush, porque ahora nosotros no somos solo lo que siempre se ha dicho, ¿no? Somos y estamos de pie. Las tres cosas. Estamos. Y yo no estoy de acuerdo con la consigna de resistencia que pone ahora las organizaciones hermanas en Argentina. Llevamos 5 siglos resistiendo. ¿Hasta cuándo quieren que resistamos? Nos vamos a pasar todas las historias, todas las eras resistiendo. Basta. En San Juan, el reordenamiento territorial que ha hecho el gobierno a través del proyecto del INAI, nosotros, esa que habla aquí, esta mujer que habla aquí, ha quedado fuera del relevamiento. No tenemos ni un metro de tierra la comunidad huarpe del territorio del Cuyum, porque la denomina el Estado comunidad urbana. Lo que el Estado sabe bien de qué habla. Porque cuando ellos nos exigieron una persona y nosotros no necesitábamos un numerito para hacer y para hacer. Un DNI. Un DNI. Y tuvimos que hacer la personería jurídica. Y para tener la personería jurídica, esto se discutió meses, en la noche, porque los hermanos que estábamos en esto trabajábamos con horario y había que amanecerse para estar de acuerdo en cómo hacer. ¿Eso fue en la reforma constitucional del 94? Esto fue cuando no, fue antes. Antes, cuando el gobierno pide la personería, la personalidad jurídica. Sí. Y bueno, tuvimos que acceder a eso para que nos reconozcan. Y justamente el nombre que tiene la comunidad huarpe del territorio de la personería, la comunidad huarpe del territorio del Cuyum. El territorio para nosotros es todo, no es el lotecito, dígale a Juancito, por favor. Yo se lo quería decir personalmente, le mandé muchos mensajes en el tiempo, parece que no le llegaron porque acá ha venido, me enteré la noticia que estuvo Juan Graboy y ya se había ido, porque si no yo hubiera ido a verlo. Sí. Y le hubiera dado un abrazo, le quería dar un abrazo. Y bueno, el territorio del Cuyum sin frontera, el territorio del Cuyum es el centro de Cuyo, el que estamos protegiendo desde siempre, con mi papá, con mi abuela, y cuando hablo de ello, hablo de las 7 generaciones. Por eso aquí no hay incendio, aquí no hay sequía, a pesar de que el agua está presa arriba en los diques. Aquí no hay desalojos, acá no hay enfrentamientos. ¿Cuántos jóvenes en este tiempo, en estos 50 años han pasado? Anda, quiere que cortemos la Libertador, quiere que... No, las abuelas me han dicho que cuando se corta la energía. Nosotros no cortamos ni ruta, ni calle, ni nada. Ya nos han cortado bastante. Por eso no cortamos. Entonces, bueno, no. Tenemos que hacer lo que hay que hacer, el fueguito. Tenemos que ir allá donde nace la vida, donde nace el agua. Ahí tenemos que ir, lo tenemos que convocar al abuelo Quité, donde nace la vida. Y eso es lo que hacemos. Por eso el territorio no tiene todos estos conflictos que hay en el norte y en el sur, porque estos días, ayer me ha llegado un mensaje que parece que les llegó el informe del diario que publicó el encuentro con el intendente y el gobernador. Y me dice, está muy bien tomar cañita con ruda, pero eso no va a responder, hay que ir a tal y tal y tal. No, nosotros ya fuimos 50 años en los ministerios, nadie nos respondió, ningún político, ni gobernadores, ni presidentes, ni intendentes, ni nada. Nosotros no, al gobernador que vino se invitó, se autoconvocó a la ofrenda del primero, junto con el compañero intendente que hay aquí, que es parte del gobierno que respondió. Acá son muy pocos los que han respondido. Esta aula que hemos logrado a través de la labor de nuestra responsable política que estaba en el CPI, y que por suerte esa cosa ya no existe más, no tiene que existir más, porque no son los jóvenes los que conducen los pueblos indígenas. Y dieron vuelta la presidenta del INAI, que tuvo 2 gestiones, en vez de convocar a los mayores, a las que estuvieron en la marcha. Estábamos ahí,
A mí nunca me convocaron ni para una reunión. Convocaron a los CPI jóvenes. No son los jóvenes los que tienen que conducir al pueblo. Los jóvenes son los que tienen que ejecutar la política. La política que se resuelve en la base, en las comunidades, ahí donde habitamos. Y son los jóvenes los que tienen que ejecutar la política que se ordena. Entonces, la propuesta nuestra ahora que hicimos a este gobernador, la primera vez que un gobernador de San Juan viene a una ceremonia nuestra. Nosotros hemos hecho acá no sé cuántas, yo no las tengo en cuenta, pero son desde el 94 que le hicimos a Huasiul, que nadie lo recuerda, el que defendió 10 años en el Alcázar cuando la invasión entraba por Chile y llegaba acá, pasaba por Calincasta. Hicimos la primera ceremonia y nunca vino un gobernador. Allá fue el intendente Cordeje, que lamentablemente después apareció ese otro intendente de los Alcornoque que privatizó todo, porque para eso vienen, privatizar, como ahora. Y bueno, y ahora al compañero gobernador le hemos propuesto, haga un fuego grande, bien grande, convóquenos, convoquemos a todos los sanjuaninos que quieran un plan de vida, que quieran volver la vida al territorio, porque el territorio tiene millones de hectáreas vírgenes y, como digo, ni siquiera nuestra constituyente que puso en conocimiento en el 94 de la reforma, que somos un pueblo indígena que estamos acá desde, según dicen los sabios nuestros, 30.000 años habitamos el territorio. Y sin embargo la constituyente que estuvo solita ahí dando a conocer esto, cuando ha desencarnado hemos tenido que alquilar un predio privado para que esté en la tierra. No tenemos 1 metro de tierra. Por eso es esto que le discuto a Francisco, que le discuto a Juan Graboy. Cambió el concepto de modelo de desarrollo por modelo de vida. Es muy bueno. Es bueno, sí, para cambiar el concepto, digamos, ¿no? Hay que repensar el modelo de vida. Tal cual. Y no el modelo de desarrollo. Que también es esto. Por eso me parece que, vos me preguntás por qué estamos acá, me parece que estamos para desarmarnos, de lo que a veces nos parece que es lo que está bien y empezar a poder tener este tipo de conocimientos y conceptos, porque el concepto lo que hace es también ordenar. Y claro, ordena. Claro. Porque uno, después de que conceptualiza, va para abajo ejecutando esto que decías vos, lo que el concepto. Entonces, si uno parte del concepto de desarrollo, parte de un concepto equivocado. Entonces, me parece que está bueno esto del modelo de vida, ¿no? De cuestionar el modelo de vida, porque me parece que es lo de otros tiempos, porque yo pensaba, ¿sirve con oponerse solamente a las políticas de este personaje, que no lo voy a nombrar porque AMTA tiene razón de que cuando uno lo nombra lo afirma? Entonces no lo voy a nombrar. Y menos aquí en el altar sí, de la Coaxa, de esa aula que, gracias a la actividad cultural y política de Nadia Gómez, como CPI, logramos que el ministro del gobierno anterior, es la única vez que un ministro también respondió, efectivamente. Bien. Y era un galpón, y le pedimos al hermano, a gente que vino a armar, le pedí a nuestro mayor acá, que es el arquitecto Mariano, le pedí, decirle por favor que me deje un espacio para tener nuestro altar, donde pongamos por lo menos las fotos de las abuelas que marchamos en aquella oportunidad, cuando nos dio la espalda el Ejecutivo, y que sea un lugar cerrado. Mire, todo lo que hay acá es lo que ese cartel lo trajo un mayor que ahora no está, desencarnó, que vivía en Córdoba. Y de allá se vino en un colectivo, venía enfermo, pero él hizo, porque él trabajaba la madera, cuando yo le pedí algo en madera para poner en la Coaxa Utu, bueno, y ahora tenemos ese cartel. Y todo lo demás son los instrumentos que los jóvenes acá construyen
acá no hay nada que comprar en el ¿cómo se llama ese que compran todo? Mercado Libre. En el Mercado Libre. Acá está todo, porque todo se produce, todo lo que hay acá se produce aquí. Tal cual. Ustedes ayer han comido comida hecha con elementos que menos el cerdito y la vaquita que trajo el Sergio del otro lado del desierto, pero todo se produce aquí. Y por eso, cuando vos decís esto del cambio, el mandato que recibimos hace 3 décadas, cuando empezó el bicho, porque las abuelas sabias, los sabios, eso lo sabe el Tommy porque yo te lo transmití y vos lo publicaste. Lo publicaste todos hablaron de eso, tuvo mucho eco tu publicación. El mandato, ¿cuál era? Este es un bicho que el imperialismo ha creado para eliminar viejos y pobres. Eso fue. Y en el nuevo tiempo, que empezó ahí, cuando terminan los 5 siglos, empieza el nuevo Pachacuti, como dicen los hermanos andinos, nos dijeron, hay que pensar y repensar. Cambia todo. Y por eso que bien, Pablito, que aceptes eso, que ya lo estás proponiendo, ¿no? Dejar de lado esos conceptos que los tenemos incluidos todos. Sí, sí, sí. Y empecemos a esto, a repensar. Y esto también hay que transmitir a los jóvenes que están tan enfrentados políticamente en Buenos Aires, porque acá el federalismo es un cuento chino. Ese sí que es un cuento chino. Todo se cocina allá en Capital Federal y yo yo me siento a mirar los programas políticos. Me siento a mirar y no encuentro nada de nosotros, pero nada. Quiero ver si algún día publican lo que hacen tras la sierra los hermanos hippies, por ejemplo. Los productores, las productoras. Yo recibo de las hermanas de allá de tras la sierra de Humano todo lo que uso. La crema, el shampoo que lo hacen acá las chicas en nuestras. Uso esas, ¿cómo se llaman? Sí, De flores, de esencia. Uso todo lo que el talco. Yo no compro nada en la perfumería, no necesitamos comprar, porque la sierra, la montaña y el valle lo da todo. Acá tenemos una producción en el este, una cooperativa que tiene maíces. ¿De qué color querés? ¿Rojo, blanco o morado? ¿De qué gusto querés? Producen los tomates. ¿Cuál salsa querés? ¿La que no tiene ningún conservante o la que tiene conservante? Acá producimos la que no tiene conservante. Tenemos todo, no necesitamos. Lo único que no tenemos es el agua. La tenemos que pagar. Así como pagamos la tumba de Iligo caro todos los meses, la tenemos que pagar al agua porque no tenemos agua. Entonces, esas son las cosas que tenemos que ver. En un territorio que tiene millones de hectáreas vírgenes, porque las hectáreas vírgenes están para el futuro negocio, como están los diques allá. Esta mañana hemos visitado, ¿no? Ahí está el poder. Ahí está el poder. Muchísimas gracias. Hasta aquí llegó. Gracias a usted por llegar hasta aquí para hacer este encuentro que yo refirmo, ¿no? Es como que se cerró un ciclo y ya estamos en el nuevo ciclo, ¿no? En la emergencia civilizatoria. Yo publiqué unas palabras después del 1 de agosto y dije, la nueva humanidad se hizo presente, porque casi toda la gente que entró aquí, yo llegué para las 11:30, porque la ceremonia se convocó a las 12, ya estaban las hermanas de la Coaxa, tenían un jardín, era esa ofrenda. Y habían parejas con bebé en brazos, y ya había gente a las 10:30. Llegó una delegación de Buenos Aires invitada por Tami, la encargada del Círculo de la Luna, que vinieron jóvenes y ya estaban cocinando. Y para mí ya era la nueva humanidad, porque la mayoría de los jóvenes que estaban ese día yo no los conocía personalmente. Se autoconvocaron
vinieron al llamado, porque la Madre Tierra ya nos llama, grita, ya grita, pide auxilio gritando. Así que antes que nos dé unos buenos chichones, como decía mi abuela, te voy a tirar, escuchémosla. Esto que decía, gracias por reafirmar eso de escuchar. Y bueno. Gracias a vos, Anton. Gracias a vos, Tomás, también. Bien, gracias. Y un saludo a todo tu equipo. Genial, genial. Me hace